La Red de Comunicadoras Sociales Mayas, Red Comay, informa para la Red Centroamericana de Comunicación. Guatemala posee 720 especies de aves, 244 mamíferos, 245 reptiles, 10.317 clases de flora, 1.033 clases de peces y 147 anfibios. Sololá se encuentra ubicado en la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán, Rumpla, y tiene una extensión territorial de 124.722 hectáreas. ¿Qué estamos haciendo con los recursos naturales? Deforestación, tala de árboles, caza ilegal, contaminación de los recursos naturales, uso excesivo de químicos, extracción y comercio ilegal de flora y fauna silvestre, pérdida de biodiversidad biológica en Guatemala. Cambio climático, un reto para los gobiernos y la población. Les damos la bienvenida a este podcast desde el municipio de San Andrés Semetabá, Sololá, en Guatemala. Somos Tracy Chay y María Chico de la Red Comay, donde abordaremos el tema cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas debido principalmente a la quema de combustible fósiles como el carbón, el petróleo y el gas producido por la población. Afecta fundamentalmente las actividades económicas, la salud humana, el funcionamiento social, principalmente los recursos naturales. Es un tema prioritario en las agendas de gobierno. En el último medio siglo, la temperatura promedio de la región aumentó en 0.54 grados centígrados. Se estima que la duración de los periodos de lluvia se extienda y la canícula disminuya. Desde 1970, el número de fenómenos climáticos extremos en la región tuvo un crecimiento anual del 3% hasta 2018. De los 288 registrados por la Base de Datos Internacional sobre Desastres, EMDAT, de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres entre 1990 y 2018, el 86% fueron inundaciones, tormentas, deslizamientos y aluviones y el 9% sequías. ¿Cómo afecta el cambio climático los recursos naturales? Luis Eliezer Peralta Sáenz, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Sololá, indica: el cambio climático ha venido a degradar mucho y a vulnerar la flora y fauna, específicamente la cadena volcánica acá del área de la región altiplano central y occidental del país. Pues definitivamente se ha visto de que se ha perdido el hábitat de muchas de estas especies, específicamente especies de aves, de mamíferos, ¿verdad? Que por la degradación que ha existido en los bosques, también por el tema de efectos de cambio climático, hemos visto que algunas especies migratorias que se han quedado residentes, y esto obviamente es parte de los fenómenos del cambio climático porque pues al existir, digamos, diferentes efectos en diferentes países, estas especies se sienten amenazadas y pueden ser en algún momento amenaza para especies nativas que existen dentro de la región, ¿verdad? Esto específicamente les hablo del tema de las aves, que hemos visto eso, que hay muchas especies que son depredadoras o rapaces que se quedan y pueden ser en algún momento amenaza para algunas especies nativas que existen acá en la región. En Sololá, en octubre del 2009, ocurrió el mayor florecimiento de la cianobacteria en el lago de Atitlán, alertando a la población del deterioro. Cada segundo ingresan 400 litros de agua residual al lago de Atitlán, según estudios de entidades públicas y privadas, siendo la principal causa la contaminación, seguido de desechos sólidos, aceite quemado, fertilizantes químicos, materiales utilizados durante la pandemia, deforestación, entre otros factores que han agravado la contaminación. Pedro Toc, director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, AMSCLAE, indica el efecto que ha tenido el cambio climático en el lago de Atitlán. El primer afectado es el lago Atitlán respecto al aumento de su temperatura. Cuando el lago Atitlán aumenta su temperatura, pues hay muchos problemas asociados. Uno de ellos es el florecimiento de las cianobacterias que se incrementa. También está sumado a la gran cantidad de contaminación que ingresa al lago Atitlán por los 37 ríos que hacen parte de la cuenca del lago y que son también portadores y transportan toda la contaminación que los seres humanos que habitamos la cuenca y que lo visitamos generamos esa contaminación. Entonces el impacto no solo en el lago
no provienen únicamente del cambio climático. Se incrementa con la contaminación que nosotros como humanos hemos generado en la cuenca del Aguatitlán. Según el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y el Uso de Tierra, GIMBUT, en 2016 había 3.547.244 hectáreas cubiertas de bosques en Guatemala, equivalentes al 33% de su territorio. Estuvo comprendida entre el 0.1% y el 25% entre 2010 y 2016, según el Sistema de Información Forestal. En Guatemala hubo una pérdida neta de 101.541 hectáreas de bosque. ¿Cuáles son los mayores problemas ambientales que se registran en el lago de Atitlán? Luis Eliezer Peralta indica. El mayor problema que hemos visto actualmente es la cianobacteria. Actualmente se han encontrado ya algunas especies de este tipo de cianobacteria que ya tienen toxinas o cianotoxinas. Eso quiere decir de que en algún momento sí puede afectar la salud de los seres humanos. Hay varios municipios de la cuenca del lago de Atitlán que abastecen su agua potable del lago de Atitlán, pues puede ser en algún momento de perjuicio para la salud de la población. Entonces, y obviamente también, ¿verdad?, el tema de las altas temperaturas que se han dado, ¿verdad?, que ha padecido también en algún momento algunas especies de peces, ¿verdad?, que al momento de su ciclo de vida, que es donde ponen los huevecillos, al haber una alta temperatura, lo que hacen la mayor parte de estos pescados es ya no encontrar su hábitat, ¿verdad? Y ya no se logra, digamos, encontrar lo que es el tul por las crecidas o bajadas en el momento del agua en las orillas específicamente. El lago de Atitlán es el centro de la cultura maya viva, es una zona de gran diversidad biológica y riqueza paisajista y uno de los principales destinos turísticos del país. Se estima que 116.860 personas visitan el departamento de Sololá en vacaciones, siendo una fuente de ingreso económico para la población. ¿Qué acciones debe desarrollar la población para contrarrestar el cambio climático en el lago de Atitlán? Pedro Toc de Amezclay indica. Nosotros en Guatemala no podemos hacer una gran intervención que pueda contrarrestar los efectos del cambio climático, porque el cambio climático es un problema de carácter mundial. Lo que sí debemos saber es que en nuestra región somos uno de los principales afectados por los efectos del cambio climático, pero no somos los principales generadores de la problemática mundial. Lo que nosotros tenemos que hacer, desde luego, es participar en los espacios de toma de decisión y ser conscientes de nuestro impacto en la localidad, es decir, articular la agenda de protección de nuestros bienes naturales, organizarnos como sociedad en los distintos espacios que existen y promover que haya inversión, cuidado y mantenimiento de los servicios municipales y comunitarios de gestión y tratamiento de tanto desechos sólidos y líquidos, y organizarnos para fiscalizar a los entes administradores como son las municipalidades para demandar y solicitar acciones sostenibles y puntuales que den solución a la problemática que estamos generando como habitantes de la cuenca del Aguatitlán. Reforestar, evitar incendios forestales, reciclar, usar abonos orgánicos, cuidar la flora y fauna de la región son algunas acciones que podemos hacer para contribuir a ser resilientes en el cambio climático. ¿Qué puede hacer usted para el cuidado de los recursos naturales? Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Se despide Tracy Chay y María Chico. Una producción de la Red de Comunicadoras Sociales Mayas Red Comay para la Red Centroamericana de Comunicación.